un economista decía que, bueno, que las pymes, el mejor gerente de ventas que tenían era la inflación. Claro. Y bueno, es un poco así. Cuando te quema la plata en el bolsillo, vendés por inercia y no porque la demanda realmente está. Entonces creo que eso caló bastante hondo, me parece, en la sociedad entera. Bueno, último episodio de la Startup Casim de este año. El primer año de la Startup Casim. Tuvimos 20 entrevistados, pasaron por esta mesa. Muchos de la cámara que hoy no están también fueron periodistas, por así decirlo. Así que un año para mí de mucho aprendizaje. Queremos hacer un poco una mesa resumen, síntesis. Así que un poco para arrancar, ¿qué aprendió cada uno o qué le llamó la atención de este año? ¿Alguien que quiera arrancar? Bueno, claramente lo más lindo fue poder dar voz al sector empresario, a los emprendedores. Creo que se puedan expresar, creo que faltaba, creo que dar un espacio y que cada uno pueda contar su realidad. Digamos, estamos trabajando todos los días detrás de nuestros mostradores, de nuestras máquinas. Y creo que fue lindo poder brindar ese espacio a las personas de Monte Carlo y de la región que puedan expresar su realidad y cómo llevan adelante sus empresas y qué dificultades tienen, digamos. También con la bala de plata, la opción esa que le dimos, creo que escuchamos muchas sugerencias interesantes de cuestiones a cambiar. Y creo que fue muy positivo, muy lindo. Yo creo que también que fue algo interesante, o sea, para mí, que vengo de un rubro totalmente distinto, abarcar varios rubros y también el hecho de, por ejemplo, a mí algo que por ahí me llamó mucho la atención, que había minería acá en Misiones, y algo que totalmente no sabía, desconocía, así que traerlo también a la mesa se puso interesante. Sí, yo creo que pasamos por muchos rubros, obviamente los principales de la provincia, que son forestal, yerba, té, pero hablamos con comerciantes, hablamos con minería y otros referentes. A mí lo que me queda que por ejemplo en tema té, por ejemplo, que vos decís es un cultivo bastante tradicional de la provincia de Misiones, yo no sabía nada y bueno, a través del referente uno puede aprender algo y ver esa visión. Sí, la verdad que nos sentimos bastante acompañados porque escuchar la realidad de cada uno, de cada empresario es diferente, como que te da, digamos, un panorama de que uno no está solo, que el problema del otro también lo tenés vos, lo tiene el otro, y cómo ver cómo cada uno lo va mejorando, entonces también ayuda a salir, a no quedarte, digamos. Sí, mencionabas el rubro de té, creo que fue una de las entrevistas que más me gustó porque se aprendió mucho, es como un rubro nuevo, y lo interesante fue que tenía conexión con otro rubro, digamos, las cuestiones que mencionaba el Climiuc, ¿no? de secar la hierba sin contacto directo con el fuego y con el humo, que se puede replicar al sector de la hierba, ¿sí? Después otro entrevistado que vino del sector hierbatero dijo, bueno, tal vez esto lo puedo implementar para poder exportar a Europa por las normativas de que productos alimenticios no pueden tener contacto con humo. Así que el secado a vapor era, ¿no? El secado a vapor. Digamos, el secado sin contacto con subproductos del fuego, digamos, con cenizas, con fuego, sí, eso, con intercambiador. Eso también, y el tema de las máquinas, o sea, con, ¿cómo se llamaba el señor? ¿Es el Lori? ¿Puede ser? Sí, Lori, el fabricante de máquinas. La verdad que también fue interesante también para mí saber alguien que está exportando máquinas, que está mandando máquinas desde acá de Misiones al mundo y conectando con proyectos también, que eso también fue para mí muy interesante saber, porque era algo que totalmente desconocía. Lo de Lori está fantástico porque creo que el aprendizaje principal es él toma una problemática muy local, muy zonal, que es la yerba mate, la cosecha de yerba mate, y dice, voy a crear una solución tecnológica para eso. O sea, y ahí se ponen a investigar, a buscar proveedores. Él cuenta mucho de viajes a feria, de un montón de cosas que tuvo que hacer hasta tener un producto mínimo viable que pudo salir al mercado
y no es más ni menos que una cosechadora de yerba que hoy le permite a un productor ser mucho más eficiente, mucho más productivo. Así que creo que esa lección de vida o eso que contó está muy bueno, digamos. Y se aprendió, o sea, yo particularmente aprendí un montón, aprendí a escuchar también, que eso es muy importante. Fue todo un desafío. Fue un desafío. Escuchar y preguntar. Escuchar, preguntar, digamos, hacer entrevistar, que no es fácil, que acá parece, por ahí vos mirás en el podcast, y parece fácil, pero la verdad que no es nada fácil. Y para mí un aprendizaje enorme, la verdad que muy agradecida con lo que hicimos todo durante el año, así que... Dionel, tenés algunas estadísticas, ¿no es cierto? Sí, algunos números. Tengo algunas estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál fue el episodio o el entrevistado más visto y que más horas de reproducción tuvo? Representante de Monte Carlo. Representante de Monte Carlo, y para mi sorpresa, porque el contenido que se dio en esa charla fue muy técnico, y bueno, fue Bertoldo Shaver, de Agrimensura del Norte. La verdad que para mí fue una sorpresa porque la agrimensura, digamos, no es algo muy popular, digamos. Y aparte, como es local, por ahí pensás que no va a tener... Claro, por ahí por localidad también dice, bueno, todo el mundo lo conoce, sabe lo que hace, quizás no tenga tanta repercusión, pero la verdad que fue muy interesante. Por ahí voy a contar una infidencia, pero después del podcast me escribe una alumna en Córdoba mandando su CV para hacerlo llegar a Bertoldo. Imagínate eso ya. Sí, no, inclusive cuando veo, por ejemplo, de qué partes del mundo vieron, y países de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, en muchos lugares de Latinoamérica lo estaban viendo, de Europa también. Sí. También fue muy sentimental la charla con Bertoldo. Incluso lloró, hubo lágrimas, se estiró más de lo pensado. Nuestro episodio siempre es 1 hora. Bertoldo no paraba de hablar, así que hicimos hora y media. Ese episodio fue interesante. Se prestó para mucho. Después, como saben, en el canal de YouTube tenemos estos videos cortos que le dicen shorts, y interesante porque me pasaba que cuando levantaba los videos decía, bueno, uno cree que lo que levanta está interesante y por ejemplo, te sorprende a veces. Por ejemplo, el short más visto es de Diego Anderson, de Marmolería Barcelona, del Dorado, que hablaba de que la inflación todo lo tapaba, o era una ilusión que vivíamos en la inflación. Y ese fue el short más visto, 14.000 reproducciones, una locura. Y esas 14.000 reproducciones se dieron en muy poco tiempo. Y también en el Instagram, que lo subimos, pegó mucho el mismo video. O sea, que la gente realmente le interesó el tema o le interesó el... Pasa que lo que dijo en esencia es muy interesante, digamos, que la inflación nos hace ser buenos empresarios a todos, digamos. Sí, es como que compro, y todo lo que compro vendo, porque todos están, digamos, apurados en gastar su plata y comprar, digamos. Y ese cambio de 180 grados que hubo en los últimos año y medio, digamos, de baja inflación, cambió totalmente el panorama del empresario, ¿no es cierto? Lo escuché hace poco no me acuerdo ahora, pero un economista decía que bueno, que las pymes, el mejor gerente de ventas que tenían era la inflación. Claro. Y bueno, es un poco así. Cuando te quema la plata en el bolsillo, vendés por inercia y no porque la demanda realmente está. Entonces creo que eso caló bastante hondo, me parece, en la sociedad entera, y creo que por eso pegó el reel también, ¿no? Correcto. Y el segundo short más visto, también interesante, que era el pedido de Gruber, que desaparezca el cepo, y en poco tiempo desapareció el cepo. Claro, en días a la semana ya sale el cepo para personas físicas, así que estuvo buenísimo, porque no sé, como que creo que fue una anécdota del podcast haberle pegado por poco tiempo a eso, ¿no? Sí, no, totalmente. A mí también por ahí algo que destaco, que no es que por ahí con lo que venimos hablando, de que a mí me tocó entrevistarlo a Javier Tassari. Tassari, y que del rubro inmobiliario, y que él comentaba que se sentaba, que dentro del rubro faltaba profesionalizarlo más, y que él se sentaba en mesa con intendentes para hacer una proyección de ciudad, y eso también algo que me voló la cabeza, porque ni pensaba yo de que
una ciudad se proyectaba, tenía su manual de cómo hacer crecer y que abarque tantas aristas. La verdad que eso fue también como un boom, porque hay localidades que también le falta eso, y él trataba de transmitir a través de nuestro podcast que cómo se tiene que llegar a hacer para crecer. Claro, sí, está bueno lo que decía Javi, porque él decía, bueno, los desarrollistas inmobiliarios saben mucho más del sector inmobiliario que quizás el sector público. Entonces, sentarse en una mesa así, che, esto está bueno, si desarrollamos esto acá, esto puede llegar, o sea, poner esa información en una mesa es como que potencia mucho. Sí, aparte te evitas los supuestos problemas que por venir no es solamente construir el edificio, sino que el tema de los desagües, llevar en cuenta toda esa planificación es bastante importante en una ciudad. A mí también me tocó entrevistarle a Alexandra Lobe, y la verdad que esa entrevista muy fue interesante. Muy interesante el ver una mujer, bueno, ella y su mamá Paquita también, pero ver a una mujer llevar a toda una empresa adelante, la verdad que... Y esa empresa particular que también lleva mucha trayectoria, ¿no? Sí, no, 100 años tiene, sí, 100 años. Ya, creo que iba por la tercera generación. Cuarta generación. Sí. Una de las conclusiones también bastante generales dentro de la mesa, porque habíamos tocado tema de INIM, tema del Infopro, tema de todos estos institutos que regulan precios, que se le preguntó a varios que están en esos sectores donde sienten la regulación de precios. Inclusive en algún momento tuvimos precios en los comestibles regulados también, en un momento, más para atrás, ¿no? en el tiempo. Sí. Y la conclusión general es que no sirve para el largo plazo, genera distorsiones. Creo que la mayoría de los referentes dijo eso, y creo que es interesante ver cómo por ahí en el corto plazo te puede llegar a solucionar subir un precio para decir, bueno, favoreces un poco a un sector, pero perjudicás al consumidor quizás, y como que esos semáforos que son los precios crean distorsiones en la oferta y la demanda, y bueno... Correcto, tal cual. Creo que sí, coincidían casi todos los entrevistados que como mucho podría ser una señal, digamos, precios de referencia, cuando institutos como el Infopro, de la yerba o de cualquier mercado, digamos, que puedan ser referencia, cosa que tomen los precios de las transacciones y se comuniquen, digamos, para que los restos agentes del mercado tengan alguna idea, digamos, cómo se están transando la mercadería, digamos, pero... Claro, sí, estar obligado a usar un precio es complejo, digamos. Sí. Yo creo que en general, o sea, estos episodios, que son 20 episodios, total, sí. La verdad que fueron muy positivos, porque tuvieron muchos comentarios positivos, y la verdad que eso nos retroalimenta como para el año que viene redoblar la apuesta y seguir con esto, porque... Y en cuanto a los invitados, o sea, no tuvimos a invitados de poca cosa, sino que ni bien casi el último episodio fue con Lacha. Sí, la verdad que eso fue... No, Lacha fue un cierre de oro, porque... Creo que cada uno puso su potencia y... Sí, totalmente, o sea, bueno. Por eso es muy enriquecedor el podcast en sí, porque abarca muchas aristas, muchos servicios, y también tener la voz, como decía Simón, tener la voz de varios rubros, te abre un poquito el panorama, te abre la cabeza en cuanto a las decisiones también que toma cada uno, y bueno, y para qué rumbo va a tomar Misiones, por así decirlo, la región. Claro, quiero rescatar también el episodio de Luis Steffen, el presidente de la Cámara de Comercio de Libertad. El segundo más visto. El segundo más visto, muchos views ahí, muchas horas de reproducción, que realmente explicó de una manera bastante sencilla la problemática de los ingresos brutos, y la problemática que tenemos internamente, y que es un tema a veces bastante difícil de explicar. Al consumidor, obviamente, pero hasta para nosotros las pymes va a ser difícil explicar el embrollo que es a veces el impuesto. Y creo que lo explicó con bastante claridad, y es como que me gustó mucho que él lo pueda explicar con tantos años de trayectoria, siendo comerciante, trayendo materiales de afuera de la provincia, y
¿no? Le puso bastante dedicación también a desmenuzar los costos y cómo agrega costos a la mercadería cuando se trae a Misiones, y creo que hay un trabajo muy profundo detrás también del sector de comercios, digamos, de la SEM, de los estudios, los análisis de mercado o de las encuestas que se han hecho. Creo que eso se notó con Luis, con la información que nos trajo a la mesa. Creo que fue muy útil. Así es. Bueno, hay otro que quiero rescatar, que fue el primero, que fue Fernando Wojcik, que fue un poco el experimento. Los neumáticos. El tema de los neumáticos pegó mucho. Porque encima en ese momento también. Claro, en nuestra zona el tema neumático es un tema muy caliente. Pero Fer lo conocemos, o sea, nosotros lo conocíamos de los jóvenes de la SEM y dijimos, ¿quién va a querer venir? El primero conejillo de India a un podcast que nadie conoce, que nadie dijo, bueno, vamos a decirle a Fer que se copa, y bueno, vino Fer, hicimos el primer, y te agradecemos, Fer, porque fuiste el primero para abrir, que bancó la parada y pudimos arrancar este ciclo. Así que bueno, fue una conversación interesante también. La verdad que el tema del transporte y los costos logísticos, Misiones, es un tema, digamos. Es tremendo, sí. El comercio fronterizo con las cubiertas fue interesante. Bueno, también hay que agradecer a todas las personas que vinieron. Hay personas que vinieron de muy lejos, y creo que se armó un combo interesante para los que miran este programa. Creo que se pudo aprender mucho, no solo nosotros haciendo esto, sino que el público que lo ve. Creo que sí, se armó algo lindo. Indistintamente se armaron negocios, se armaron conexiones entre sí, que es algo también que se busca, porque bueno, recuerdo Bertoldo en una reunión también nos decía que le había escrito a alguien por un proyecto gracias al podcast que había escuchado. Me acuerdo, sí, también. Así que también impactar de esa forma también es bastante interesante. No sé si bueno, con Javier también pasó algo particular con Carchano en ese entonces. Así que pudimos hacer conexiones entre ellos también. Sí, así que fue para mí es bastante positivo y apuntando ya también para el año que viene, ¿no? Lo que sí, esto demuestra que no es nada fácil, o sea, las cosas no se consiguen con de un día de una noche para la mañana, que todo es con trabajo, con esfuerzo y unirse. Eso es algo fundamental, unirse para poder tener potencia. Sin duda. Y otra conclusión bastante general es que cuando empezás a ver alguna empresa centenaria, como en el caso de Alexandra, pero también, por ejemplo, la empresa Cruce acá también, y otras empresas que entrevistamos de bastantes años, hay un denominador común que es la adaptabilidad y la capacidad de innovar en distintos momentos de Argentina, que todos sabemos que lo volátil que es, cómo cambian las reglas del juego, pero como que se reinventaron constantemente y no quedaron decir, bueno, yo hago una cosa, sino que fueron buscando matices para sobrevivir, ¿no? Aparte, la gente cambió su forma de consumir. O sea, la forma de comprar, de consumir, cambió totalmente. Yo noto, cada uno tiene negocio en su empresa, en su negocio. Yo creo que después de la pandemia fue un antes y un después también de la forma de consumir de la gente, cambió bastante. Y creo que dejamos una tarea pendiente para los oyentes ahí, que escuchen la entrevista con Lacha, que él por ahí explica un poquito lo que va a venir y qué ajustes por ahí tenemos que hacer las pymes en cuanto a números y para el 2026. Para el 2026, así que va a estar interesante ahí. Ahí le voy a decir algunas estadísticas más, así sumamos algún dato más que no es menor. Estuve investigando un poquito porque YouTube por ahí te da muchas estadísticas, pero a veces no sabes bien qué son exactamente. Pero por ejemplo, tiempo total de horas de reproducción, o sea, el tiempo total que la gente vio, más de 2.800 horas. Estuve averiguando, es un montón. Así que la verdad que en ese sentido, por haber arrancado de forma orgánica, muy contento. Y bueno, tenemos episodios muy vistos. Sorprendentemente, por ejemplo, un episodio que fue bastante técnico, que fue con Carlos Escarniquia, también muchas horas de reproducción. Y así otros, la verdad que interesante por ese lado, ¿no?
Había una bala de plata que me interesó mucho, que era el señor Frey, de ese sector de yerbatero, ¿no es cierto? Que él, con su experiencia de haber trabajado en Suiza, justo es un tema muy actual, es, digamos, cómo lograr en Argentina que las relaciones laborales no sean tan complejas, tan burocráticas cuando hay algún problema, digamos. Es decir, cuando la empresa no tiene tanto mercado, cómo se puede achicar, que el costo laboral no sea tan alto para achicarse y que eso facilite, digamos, tomar gente cuando sí lo necesita la empresa. Claro, él explicaba cómo hacían en otros países. Correcto. Y que la verdad que estaría bueno que por ahí acá Bueno, tomar eso es genial, porque yo creo que mientras más trabajo podemos dar, mejor va a ser para todos, digamos, tomar mano de obra. Creo que si se es más flexible el tema de la contratación y demás. Claro, la sugerencia en concreta era que digamos, tener una bolsa de desempleo o un fondo de desempleo, era la sugerencia que así se hacía en Suiza, digamos. Claro. ¿Sí? Que nunca había un costo de indemnización para la empresa, digamos, que simplemente cuando se termina una relación laboral, digamos, la persona sigue cobrando un porcentaje del sueldo por cierto tiempo. Hasta tanto consiga otro trabajo. Hasta tanto, y siempre limitado en el tiempo, digamos, cosa de tener el incentivo de buscar otro trabajo. Creo que es un tema muy relevante actualmente en la discusión que se está dando en Argentina de cara a los próximos años, digamos. Sí, sin duda. A mí una bala de plata que me gustó, que es un tema que por ahí con la Cámara venimos empujando bastante, es el tema de la educación financiera, que lo dijo Sebastián Bordato, que la bala de plata de él sería mucha educación financiera para secundaria o donde sea, porque muchas veces se toman muy malas decisiones cuando no entendés bien de qué se está hablando, de una tasa, de un costo financiero, de cualquier cosa, y el consumidor creo que tiene que saber muy bien, a veces se endeuda en extremo, no sabiendo, y eso en realidad termina siendo bastante malo para... Y el tema de ahorrar no significa de ahorrar lo que te queda, o sea, vos lo que ganás, digamos, tenés que ahorrar una parte y después, digamos, empezar tu vida. Claro, no se trata de ahorrar lo que te queda a fin de mes, digamos. Claro, exactamente. Primero ahorrar y después consumís, porque si no siempre consumimos adelantado y... Bueno, convengamos que en Argentina ahorrar en qué era bastante difícil porque se derretían los pesos, digamos. Y bueno, hemos mejorado un poquitito en ese aspecto. Bueno, sí, el peso tiene más valor, no se está desvalorizando tanto, pero sí, por lo menos eso creo que se está corrigiendo. También lo notamos como en las empresas que estamos corrigiendo precios o lista de precios que se actualizaban cada 2x3 y el costo innecesario del trabajo ese. Creo que es algo lindo que pudimos vivir el último tiempo, la baja de la inflación. Falta un montón de otras cosas, creo que se reactive el mercado, digamos, que haya más movimiento, que las empresas crezcan, pero por lo menos la baja de la inflación es fundamental. Es una baja. Bueno, sí, este programa, digamos, es una de las cosas que hace la Cámara, pero que también este año hicimos un montón de cosas, ¿no? Sí. Capacitaciones, cursos. Así es, que compartimos tanto, y hoy en día también estamos en pro lanzamiento de una aplicación para el 2026 ya, para aprovechar esta gran movida de mercado y también traer una solución para Montecarlo, que era una deficiencia por ahí que veíamos, que la información hoy en día está fresca en el celular y creo que a través de Flint vamos a poder llegar a cada consumidor, ¿no? Sí, realmente es una preocupación de la Cámara el consumo local, pero sobre todo que la comunidad tenga acceso a ofertas que quizás están en la matriz comercial de Montecarlo, pero que no se saben, porque hoy el consumo pasa muchas veces por googlear algo, buscar algo en alguna plataforma, y bueno, es lo que queremos hacer con Flint, poner a disposición esas ofertas. Y también un poco sale del debate que se dio en este podcast, entender un poco hacia dónde va el comercio, cómo se está consumiendo. Por ahí también escucharle a los socios, ¿no? Porque Flynn en realidad por ahí surgió a raíz de una inquietud que tuvo también una socia que se acercó a la reunión, y bueno, eso está muy bueno que los socios se acerquen y que hagan su consulta también, que para eso estamos, digamos, para escucharlos, y que todos estamos en lo mismo.
Totalmente. Bueno, una cosita más que ponga a consideración es que no es fácil armar este programa. Requiere de muchísimo, para cuando inventás a alguien, requiere de muchísima agenda, porque todos los referentes que trajimos generalmente tienen una agenda bastante ocupada. Creo que el público tiene que saberlo. Y para nosotros fue realmente un desafío, también para nosotros, coordinar quién venía periodísticamente a sentarse. Los tiempos de cada uno y horarios. Animarse, porque esto para mí, por lo menos, es todo un desafío. Animarse es fundamental, sí. Y fue un desafío, creo que lo logramos bastante bien. Por momentos, creo que hay que contarlo, estuvimos a minutos de suspender varios capítulos porque no venía el entrevistado o porque no lo conseguíamos con el tiempo que necesitábamos. Pero bueno, creo que... También surgió una vez de un corte que no llegaba. Así es. Bueno, pero vamos cerrando. En plano general creo que fue muy positivo. Sí, vamos cerrando, por eso vamos cerrando. Si hoy le tengo que preguntar a ustedes que están en la mesa y los que están afuera, que también se los voy a preguntar, que no están hoy, ¿seguimos con el podcast el año que viene o vemos qué pasa? Yo por mí sí. Yo creo que es lindo que el sector empresario tenga una mesa como esta, que se puedan expresar. Creo que para el público también es lindo aprender de los diferentes sectores productivos que hay. La verdad que yo creo que suma y mucho, así que es algo que veníamos hablando hace tiempo en la Cámara, que es necesario, y creo que el espacio debería continuar siempre que encontremos el tiempo para hacerlo, digamos. Exactamente, ¿no? Sí, que todo un desafío. Sí, no, yo creo que también totalmente, también para los jóvenes, que por ahí hay una referencia mía que bien, como te decía, no conocía, por un lado no conocía sectores, desconocía cosas que se hacían acá en Misiones, y bueno, también es enriquecedor para mí, que vengo de un proceso de mucho aprendizaje, bueno, que creo que también todos, pero por ahí ustedes vienen con un poco más curtiditos en cuanto a dispositivo y demás, y también tener el lenguaje y entender también otras realidades. Entonces también eso también te abre mucho la cabeza, y también el hecho de conectar también está bastante bueno. Sí, yo rescato también eso, el conectar con referentes que por ahí no podés charlar de algunos temas porque no te da el tiempo, porque no te cruzás y lo sentás ahí y le podés preguntar. Así que es como una linda excusa para preguntarle algo a alguien de forma algo muy directa, y lo tenés ahí y le preguntás, ¿viste? Así que para mí también genial, si podemos seguirlo. Obviamente es un desafío de tiempo, de organización, de gana, de lo que sea, pero la idea creo que del grupo es seguir. Así que bueno, da su fruto. Así que bueno, para finalizar, hoy no tenemos que entregarle ningún regalo a nadie, nada, cerrar. Básicamente agradecer al público por todos los views, todos los likes, toda la repercusión. Sigan suscribiéndose. Y agradecer también a esta casa, que es Canal 5, la cooperativa eléctrica de Monte Carlo, que realmente... la buena predisposición siempre. Sí. De los técnicos que realmente acá hay una puesta en escena, hay 4 cámaras, micrófonos, gente atrás en los controles, y sin ellos no lo podríamos hacer. No podríamos hacerlo ni de casualidad. Así que muchísimas gracias a la cooperativa, y bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias. Gracias.